Vamos a hablar del eclipse lunar que se va a dar en los últimos grados del eje Virgo-Piscis este viernes 14 de marzo de 2025. Y les digo, el eclipse va a activar muchas cosas. De hecho, una de las cosas que va a activar, por ejemplo, en Argentina, es una energía, además de la energía del eclipse en sí, que la vamos a indagar profundamente, pero además el eclipse va a quedar fotografiado con un Marte que queda sobre el Sol de la carta natal de Argentina y en oposición a la Luna de la carta natal de Argentina. Por lo tanto, hay una energía marcial también muy presente durante este eclipse. Y lo traigo a colación porque es probable que escuchen en algún momento en la grabación ruidos, martillazos, cornetas, no sé. ¿Qué pasa? Marte es un poco esto, tiene que ver no solamente con la acción, con el deporte, tal vez con la confrontatividad, sino también con los ruidos. Y cuando hay un Marte muy presente en el cielo, en estos momentos operando fuertemente sobre la carta natal de Argentina, hay mucho lío, mucho caos en la calle, hay ruidos, hay gente martillando, hay gente que está con, no sé, algún tipo de torno de dentista, no sé, hay ruidos por todos lados. Y yo les decía, bueno, no sé, de última no filmo el video, trato de esperar un horario más callado, más silencioso. Pero después dije, bueno, vamos a aprovechar que hay tanto Marte dando vueltas. Y como Marte tiene que ver un poco con la energía que va a estar activa en el eclipse, bueno, lo dejo. Dejemos a los ruidos que aparezcan o no. Después me dirán si escuchan algún ladrido ahí al fondo o lo que sea. Pero bueno, vamos a comenzar con el eclipse en sí. Similar a lo que hicimos el año pasado con la temporada de eclipses, los eclipses solares que se dieron en el eje Aries-Libra. Ahora nos toca explorar un eclipse lunar que, insisto, se va a dar en los últimos grados de Virgo-Piscis con el Sol. Obviamente, el Sol está en Piscis, la Luna está en Virgo, va a haber una oposición Sol-Luna. De hecho, y a nivel general, porque les voy a dejar el enlace al video general de los eclipses, del impacto de los eclipses en general y cómo se calculan y demás, se los dejo acá abajo. Pero les digo, los eclipses lunares se dan cuando el Sol y la Luna están en oposición entre sí, cercanos al eje de los nodos del momento. En este caso, el eje nodal pasó en los últimos tiempos de estar en Aries-Libra a Piscis-Virgo. Recordemos que los nodos se mueven en forma retrógrada, por lo tanto van hacia atrás. Por ende, en lugar de ir de Aries hacia Tauro, que sería el orden habitual zodiacal, van de manera retrógrada, de Aries a Piscis, luego de Piscis van a ir a Acuario, etc. Por eso es que, como el nodo norte de este momento está en los últimos grados de Piscis, entró hace poco, el eclipse, cuando se da una oposición Sol-Luna cercana a ese eje nodal del momento, eso va a suceder ahora el 14 de marzo, bueno, va a haber un ocultamiento de la luz de la Luna. Es decir, esa noche, en lugar de esperar, como suele darse en las noches de luna llena, una luna brillante, una luna que se ve de manera contundente, no vamos a ver nada. Vamos a observar o no observar el ocultamiento de esa luz lunar. Bien, el impacto general de un eclipse cualquiera ya lo establecimos en los videos donde encaramos el estudio de los eclipses de manera generalizada. Por lo tanto, vamos a puntualizar y vamos a agregar un poco de esa data a este caso específico. Tengamos en cuenta lo siguiente. Como estamos hablando de la ocultación de la luz de alguna de las luminarias, en el caso de los eclipses solares se oculta la luz del Sol, en el caso de los eclipses lunares se oculta la luz de la Luna. Siempre los momentos de eclipse suelen estar ligados a una invitación a la introspección, a un camino más interno, más de
quedarnos en casa reflexionando sobre ciertas cosas de nuestra vida, tengamos en cuenta que además de la ocultación de la luz de las luminarias, la dinámica que se da entre los ejes nodales, el nodo sur, que se denomina habitualmente nodo de pérdida, pero que en realidad apunta a cuestiones que tenemos que revisar, que tal vez tenemos un poco que dejar atrás, no como una cuestión definitiva, sino sentando las bases para luego propulsarnos hacia lo que nos propone el nodo norte. Eso en una carta natal, si vemos nuestro nodo sur y nuestro nodo norte, tiene que ver un poco con este proceso evolutivo. Se dice que venimos al mundo con una energía muy ligada al nodo sur y el nodo norte sería este salto evolutivo hacia algo que tal vez en una primera instancia nos puede dar algún tipo de resquemor, pero luego nos damos cuenta de que allí está lo que podríamos denominar nuestro desafío vital, nuestro destino, nuestro camino de evolución, etc. En un eclipse se da lo mismo, pero en una cuestión acotada a las cuestiones que toque el eclipse en sí, sobre nuestra carta natal, o bien cuestiones generalizadas que podríamos ligarlas a todo el mundo en general. ¿En qué sentido? Si el nodo sur va a estar en Virgo, ya está en Virgo, pero bueno, y la luna del eclipse en el momento va a estar presente en el signo de Virgo, en oposición a ese sol en Piscis, como dijimos, bueno, ya de por sí podemos pensar que el eclipse de ese momento nos invita a soltar ciertas cosas que tengan que ver con lo virginiano e ir en búsqueda de cuestiones que tengan que ver más con el simbolismo pisciano. El servicio universal, la empatía, la creatividad musical, la sensibilidad, esta cuestión un tanto más sutil, las energías sutiles, las energías transpersonales, etcétera, espirituales, todo lo que Piscis pueda tener para aportar, ¿no? Nos está proponiendo ir un poco más hacia ese plano pisciano, potenciado, además, porque el Neptuno de este momento está en esos grados similares a los del nodo norte de este momento. El nodo norte está en los últimos grados de Piscis y Neptuno está en los últimos grados de Piscis. Entonces, hay una invitación a abrazar de lleno la energía neptuniana, obviamente con una cierta dosis de prudencia, ¿no? Tengamos en cuenta los riesgos de lo neptuniano en su expresión inarmónica. Esto de la confusión, una posible tendencia a adicciones, a engaños, etc. Pero si dejamos de lado, si somos cuidadosos y no caemos en esta expresión inarmónica de lo neptuniano, lo que tiene para aportar este eclipse específico en Neptuno es tal vez salirnos un poco de esta cuestión tan esquemática, tan terrenal, tan ordenada en el sentido virginiano convencional de esto de solo creo en lo que veo, las cosas, solamente abrazamos cosas que puedan ser útiles, prácticas, concretas. Y la invitación es ir hacia temáticas más esotéricas, si se quiere, más piscianas, más neptunianas, la inspiración creativa. Ahí hubo una, ¿cómo decía? Una alarma, no sé, una bocina de un auto, etc. Les decía porque no solamente es la temática del eclipse en sí y de los signos involucrados en el eclipse, sino de cómo el resto de los planetas que están formando parte de la carta del eclipse también van a impactar sobre nuestra carta o sobre la carta de un país. Pero bueno, les decía de Marte, ahora vamos a volver a Marte. Respecto de esta invitación a ir hacia lo neptuniano, a lo pisciano, bueno, claramente hay notorias ventajas que podríamos extraer de esto de el famoso soltar, ¿no? Tengamos en cuenta que Virgo puede ser esto de tener todo en orden, estar pendiente, estar encima de todas las cosas que tengan que ver con
las minucias de la vida cotidiana, mientras que Piscis es estar en un estado en donde, obviamente, inarmónicamente podría ser un tanto caótico, pero también nos puede dar muchísimo en el sentido de, bueno, frenar un poco con tanta carga de esfuerzo, de trabajo, de estar pendiente de cada cosita, cada detallito de la vida, de las rutinas cotidianas que forman más parte de lo virginiano, e ir hacia una cuestión más pisciana, más holística, más espiritual, menos corpórea, ¿no? Más sutil. También explorar el mundo de los sueños, explorar el mundo de la música, de la poesía, etc. De la astrología también puede ser, siendo que la astrología tiene bastante estas energías transpersonales, como puede ser la energía de Neptuno, ¿no? Insisto, vamos hacia un nodo norte en Piscis y hacia un Neptuno que está en los últimos grados de Piscis. Es de alguna manera, se va despidiendo Neptuno de Piscis, porque ya a mediados de este año, en unos meses, ni siquiera a mediados, en unos meses va a entrar en Aries, en poco tiempo va a entrar en Aries. Después va a volver porque retrogrado, o sea, vuelve a tocar, hace una última despedida final de Piscis, dice, nos vemos, y se va a meter definitivamente en Aries. Ya para 2026 vamos a tener Neptuno en Aries por muchos años. Pero bueno, de alguna manera este eclipse es una suerte de fiesta de despedida de Neptuno estando en Piscis. Un raconto también nos invita a hacer una especie de balance de todo lo que nos aportó Neptuno en Piscis, de todo lo que pudimos haber aprendido de esta experiencia neptuniana plena, un Neptuno en su signo de regencia, con todo lo bueno y todo lo malo. Claramente los últimos 15 años donde estuvo Neptuno operando, nos dio de todo, nos dio de lo mejor y también de lo inarmónico, convengamos. Pero bueno, en este caso tenemos una invitación a lo mejor de lo neptuniano. Ahora bien, como siempre decimos, el eclipse a nivel general lo podemos leer en esos términos de soltar un poco lo virginiano, ir hacia lo neptuniano, lo pisciano, en un nivel global, obviamente, no sabiendo cómo va a impactar en cada carta natal de manera concreta o en cada carta de un país de manera concreta, pero obviamente no podemos leer solamente al eclipse en términos globales, en términos generalizados, sino que también tenemos que ir a los casos puntuales de cómo puede impactar sobre cada carta natal. Bien, recordemos, este va a ser tal vez un eclipse más significativo que lo que fue el eclipse solar pasado que se dio en Libra, en los primeros grados del eje Aries-Libra, que hay un video en donde hablo de eso. Ya pasó, pero bueno, si quieren lo pueden explorar. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué va a ser probablemente más significativo y más impactante? Porque en ese caso, cuando se dio el eclipse solar en 8 o 9 grados de Aries-Libra, no recuerdo el grado exacto, pero por ahí, no había ningún planeta fuerte de los que consideramos importantes a la hora de analizar tránsitos que estuviera tocando el eclipse. Ni siquiera haciéndole otro tipo de aspecto. Si estaba en los primeros grados de Aries-Libra, Plutón no afectaba el punto del eclipse, Neptuno tampoco, Urano tampoco, Saturno tampoco. Pero ahora sí. Ahora se va a dar en veintitantos grados de 25, 24, una cosa así, Virgo Piscis. Lo sé los grados porque yo cumplo años el 15 de marzo. O sea que también voy a cumplir años con básicamente simultáneo al eclipse. Lo que puede llegar a ser interesante. Pero bueno, ¿qué pasa con esto? Ahora sí hay planetas aspectando ese punto del eclipse. Sobre todo Neptuno, que está ahí. Neptuno está clavado en el nodo norte de este momento, está en conjunción, o va a estar en conjunción al Sol de momento. Yo tengo el tránsito de Neptuno sobre mi Sol en este momento, y el eclipse me va a caer ahí,
Entonces yo tengo que estar muy atento a este video. Voy a ver este video después para aconsejarme a mí mismo a ver qué onda con todo eso. Pero ¿qué pasa? Es un tránsito significativo, es un punto álgido que se activa desde el eclipse y donde hay varios planetas que le hacen aspecto, por lo menos. Urano le va a hacer un sextil al Sol y sextil al nodo norte y trígono al nodo sur y trígono a la Luna del eclipse, ¿no? La Luna en Virgo, un eclipse con Luna en Virgo. Urano está en Tauro, en trígono a la Luna, es decir, va a haber una activación planetaria más acentuada que habitualmente. Después les voy a dejar un enlace de una nota en un medio importante que todavía no salió, pero para la que colaboré. Cuando salga les pongo el enlace a la nota acá abajo en los comentarios, en la descripción del video, en donde hablo un poco de los eclipses, aporto un poco al respecto. Es decir, es un eclipse más activo en general que lo que fue el último eclipse, en este caso solar, en 2024. Ahora es lunar. Después se viene un eclipse solar en Aries Libra, que ya lo vamos a explorar en otro video. ¿Qué pasa en este sentido? Bueno, es más significativo porque hay que prestarle mucha atención a cualquier cosa que haga ese Neptuno, que está de alguna manera resaltado por el eclipse en sí. Si Neptuno toca cualquier factor de nuestra carta natal, sobre todo por conjunción u oposición, hay que prestarle especial atención. Recordemos, los eclipses en general son momentos muy álgidos, momentos en donde, como siempre decimos, se recomienda una cierta prudencia, esto de andar de manera reflexiva, idealmente no activando nada que sea demasiado extremo, ¿no? Habíamos dicho en el video anterior del eclipse en Aries Libra del año pasado, habíamos puesto el ejemplo de que en algunos momentos, cuando el eclipse del momento nos toca de una manera importante, se recomienda cierta prudencia. Habíamos puesto el ejemplo del presidente, en ese caso de la Rúa, como determinadas medidas que efectuó a fines de 2001 con un eclipse que le cayó encima de una cuadratura Marte-Sol que tiene natal en la carta de la Rúa, activó una energía bastante tensa, ¿no? Habíamos dicho en ese video que probablemente de la Rúa eligió el peor momento para dar estas noticias o generar ciertas medidas que impactaron en forma negativa en la población y bueno, terminaron de alguna manera acelerando el proceso. Y uno diría tal vez recomendar postergar esas medidas para cuando ya hubiera pasado el eclipse. ¿Qué sé yo? Es un ejemplo de cómo a veces cuando hay un eclipse fuerte que está afectando alguna cuestión importante sobre nuestra carta, sobre todo por conjunción u oposición, esto de vayamos con prudencia, vayamos con cautela, no levantemos la perdiz, ¿no? Vamos de a poquito y sobre todo es un momento ideal ese día del eclipse para estar tranquilos en casa reflexionando acerca de la vida. Yo voy a estar haciendo sesiones de carta natal, es ideal para eso, porque las sesiones de astrología ya a mí por lo menos me invitan a explorar la profundización del análisis, del estudio de las cartas. Es ese tipo de energía ideal con la que nos conectan los eclipses. Sería un pésimo momento, acá vamos el ejemplo, ¿no? Tengo el eje nodal sobre mi Sol, el eclipse se va a dar exactamente en el mismo grado de mi Sol natal. Yo tengo el Sol en 24 grados de Piscis, bueno, el eclipse va a andar por ahí. Y me digo a mí mismo, cuidado. Ahora bien, como siempre decimos y como dijimos en el video anterior, el eclipse va a tener impacto y puede ser potencialmente activador de alguna cosa, algún evento en nuestra vida, para bien o para mal,
solo si además es acompañado por tránsitos potentes a factores importantes de nuestra carta y si además es acompañado por una revolución solar que parezca activar cosas potentes en nuestra vida y si además es acompañado por progresiones secundarias o direcciones primarias también fuertes, importantes, que afecten a cuestiones específicas. En ese sentido, si lo único que tenemos es el eclipse haciéndole conjunción a nuestro Plutón natal, o haciéndole oposición a nuestro Neptuno natal, o haciéndole oposición a nuestro ascendente natal, o lo que sea, y nada más, si solamente es el eclipse, bueno, el impacto no va a ser tan contundente. Probablemente podamos sentir algún bajón energético menor o tal vez un cierto estímulo, por ejemplo. En mi caso, por poner un caso específico, me cae sobre mi Sol, tengo a Neptuno encima de mi Sol y puede dar para las dos cosas. Podría llegar a dar para una cierta inspiración divina ese día. Tal vez ahí sí, el día del eclipse podría grabar otro video y recibir esa inspiración neptuniana, idealmente. O podría dar para mucha confusión, para esto de... Tal vez no sería el mejor momento para confiar en alguien que viene, un conocido que viene y me dice, che, ¿por qué no te pones a invertir en tal cosa? Y con un Neptuno ahí sobre el Sol y demás, yo qué sé. Ahí estaría bueno también ver el análisis global, ver qué pasa con la parte financiera, con mi casa 2, etcétera, etcétera. Pero, insisto, es un momento ideal. Si nos cae sobre el Sol, o sobre la Luna, o sobre el ascendente, este eclipse, sobre todo si nos cae el nodo norte sobre el Sol, la Luna, el ascendente, hay una diferencia fundamental sobre si el eclipse nos cae desde conjunción al nodo norte del momento, conjunción del nodo norte a algún factor de nuestra carta natal, o la conjunción del nodo sur del momento a algún factor de la carta natal. Es una diferencia fundamental que ahora vamos a explorar. Si nos cae en conjunción al nodo norte, o sea, la parte pisciana del eclipse, el Sol en Piscis, el nodo norte en Piscis, Neptuno en Piscis, y nos cae algún factor que tengamos en esos grados de Piscis en la carta, supónganse que tienen el ascendente en 26 grados de Piscis. El eclipse les cae con el nodo norte ahí. O si tienen el medio cielo en 26, 25 grados de Piscis, les cae el eclipse con el nodo norte allí. Ese es una oportunidad, eso que marca el eclipse del momento específico. La oportunidad de explorar, de ir en búsqueda de cuestiones piscianas, qué sé yo, si queremos componer un tema, nos sentamos al piano, sacamos la guitarra, qué sé yo, nos juntamos con amigos, es muy probable que en esos casos la música fluya, que haya mucha sensibilidad neptuniano-pisciana y tengamos esa magia fluyendo por nuestras venas y se den cosas interesantes. Como cuando Tanguito compuso la balsa en el baño de la Perla de Once, qué sé yo. Y tal vez estaba con un eclipse que le caía y lo estimulaba en cierta medida. No sabemos, pero bueno. O bien, ¿qué pasa si el nodo sur cae sobre algún factor importante de nuestra carta? Por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos el Sol en 25 grados de Virgo, o el ascendente en 25 grados de Virgo, o el medio cielo, o la luna, o lo que sea? En ese caso, lo que se suele decir, ¿no?, del simbolismo nodal, el nodo sur nos invita a soltar un poco las cuestiones que tengan que ver con ese simbolismo específico. Decíamos, es un momento ideal para dejar momentáneamente un poco de lado la parte más virginiana, más esquemática, más metódica, más centrada en la técnica, más ordenada, e ir hacia esta cuestión un poco más volada, si se quiere, de lo pisciano. En ese sentido, si nos cae el nodo sur sobre nuestro Sol en Virgo, sobre nuestra Luna en Virgo,
tal vez la indicación, la sugerencia de ese eclipse es decir, dale un descanso a esta parte virginiana. Conectate con el otro lado, fíjate qué te está marcando el otro polo. En ese sentido es donde todavía aún más recomendaríamos esto de la introspección, de la reflexión, etc. En esos casos, el nodo sur nos está diciendo, vamos a reflexionar respecto de las cuestiones virginianas de nuestra vida, pensemos un poco en ello y hagamos una cierta estrategia, una cierta manera de acercarnos hacia el simbolismo del otro polo, el simbolismo pisciano, etc. Bien, por ende, fíjense, eso es fundamental, ¿no? Para entender el impacto específico de este eclipse en particular, fíjense qué cosas pueden tener en sus cartas natales en los grados 25, 26, 27, 24, un poco antes. Se tomaría 5 grados antes del punto del eclipse, que insisto, son unos 24 grados de Virgo Piscis, unos 5 grados antes, unos 5 grados después. Fíjense, si tienen sobre todo si tienen factores fuertes, las dos luminarias, el Sol y la Luna, o el Sol o la Luna, en veintitantos grados de esos signos, el ascendente obviamente en veintitantos grados, Venus, Mercurio, Marte, Júpiter o alguna casa. Las casas son áreas de vida, entonces bueno, puede afectar a un área de vida específica el eclipse. ¿Qué tienen que soltar si tienen la casa 4 en Virgo? Y la parte de la familia, etc. ¿Hacia dónde tienen que apuntar si tienen la casa 10, el medio cielo, en Piscis? Y la parte profesional, ¿no? Tal vez salir de casa y animarnos a dar el salto a salir al mundo, mostrar un poco lo que hacemos, mostrarle al mundo nuestros proyectos, nuestra expresión profesional. Bueno, el eclipse apuntando al medio cielo puede tener que ver con esas cuestiones, dejando un poco de lado la parte más de la familia, del núcleo. Momentáneamente, obviamente, no es para siempre. No es que tenemos que decir, bueno, adiós familia, me voy a explorar el mundo profesional independiente. No, podemos ir, explorar un poco y después volver al hogar. Es así, es una dinámica de ida y vuelta. Los nodos generan una suerte de autopista entre un polo y el otro polo. Y lo que nos dicen estos eclipses es que tal vez en determinado momento hay que poner un foco más específico en uno de los polos, o sea, el polo del nodo norte, ¿no? Iba a decir el polo norte, pero no. Bien. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Insisto, primero y principal con conjunciones u oposiciones a factores natales que estén en esos grados de Virgo y Piscis, pero también pueden explorar otro tipo de aspectos como cuadraturas, trígonos, sextiles. Claro que el impacto va a ser menor, ¿no? Ahora bien, y acá viene esta otra cuestión que está bueno hablarla sobre todo. Yo sé que estos videos los ven en varias partes del mundo. Ahí se agrandó Chacarita, ¿no? No, pero en serio, están ahí en las estadísticas. Les agradezco a las personas que se conectan y que ven los videos desde España, desde Uruguay, desde Chile, desde México, desde Estados Unidos. La verdad que a mí me llena de entusiasmo y de amor esto que ustedes puedan estar ahí viendo los videos. Pero esto que voy a decir tiene más que ver con la gente, con mis compatriotas, ¿no? Porque, ¿qué pasa con el eclipse sobre la carta natal de Argentina? ¿O cómo puede impactar en este país en general? Después fíjense también, ¿no? Las cartas natales de sus respectivos países de origen. Si hay algún factor en la carta natal, supónganse que el país fue fundado, la independencia de ese país fue dada en algún punto de Virgo, en algún punto de de Piscis. Bueno, o si el ascendente de esa carta fundacional del país está en algún punto, alguno de esos puntos, bueno, ténganlo presente. Pero voy a hablar de la carta argentina, que es la que tengo en la mente, ¿no? Es seguramente el único mapa de país que yo lo tenga de memoria, ¿no? Después el resto tendría que ir, explorar, investigar. ¿Qué pasa con la carta natal de Argentina? Tenemos factores
en grados de Piscis Virgo. Está Plutón dando vueltas por ahí, o sea que el eclipse va a activar el Plutón nacional. Pero sobre todo, y acá entra lo que sería la carta del eclipse. ¿Qué es la carta del eclipse? Y le sacamos una foto al cielo en el momento exacto en que el eclipse va a estar activo. En ese caso, en Argentina, el eclipse va a estar ultra neptunizado. Tengo entendido, si mal no recuerdo, que si sacamos la foto en el momento de mayor intensidad del eclipse, Neptuno estaría además saliendo por el ascendente de ese momento. Eso lo debería chequear, pero creo que es así. Más allá de eso, en cualquier horario, no importa el momento de mayor intensidad o no, si le sacamos la foto al eclipse, el Marte del día del eclipse, el 14 de marzo, va a quedar clavado sobre el Sol de la carta natal de Argentina. Marte está en estos momentos en 10 y tantos grados de Cáncer, ¿no? Creo que está en 17 de Cáncer. Hoy que estoy grabando este video, el 10 de marzo. Pero bueno, va a quedar ahí. El Sol de Argentina está también en esos mediados grados de Cáncer. Va a quedar Marte encima del Sol y en oposición a la Luna natal de Argentina, que está en 19 grados. O 10, no me acuerdo exactamente, creo que 19 grados de Capricornio. Es decir, una de las cosas que activa el eclipse en sí es la conjunción que le va a hacer al Plutón de la carta natal de Argentina, pero además la conjunción y oposición activa la oposición natal Sol-Luna. Obviamente esto lo hace el tránsito de Marte. Ahí hay otra alarma o sirena o no sé qué. Escuchan, ahí está Marte. Estamos hablando de Marte, aparece Marte, que también, como dije al principio del video, son los ruidos. En fin. Lo llamamos a Marte y Marte acude. Hay un tránsito de Marte. Ahora bien, convengamos, los tránsitos de Marte suelen ser rápidos, suelen pasar rápido porque Marte se mueve a una velocidad bastante acelerada. Si está en una velocidad normal, la habitualidad de Marte, 40 minutos por día. O sea que en un mes ya se movió unos, no sé, 20 grados, una cosa así. Va bastante rápido, no hay que analizarlo desde una perspectiva como analizaríamos a Plutón, que puede estar 4 años clavado en un punto y afectando algo de nuestra carta. Pero bueno, Marte se mueve rápido. En ocasiones se mueve no tan rápidamente porque se frena, retrograda, se vuelve a frenar, vuelve a avanzar. Mientras avanza, empieza a moverse de una manera bastante lenta y a veces se queda más tiempo que el habitual. Este fue el caso del Marte en los últimos meses, que está ahí lentito. Y la verdad que se quedó orbitando por esos grados de Cáncer. Ahora está razonablemente lento. Por eso todavía sigue sobre el Sol argentino en oposición a la Luna. Pero lo que tiene el eclipse es que si sacamos la foto del eclipse, es como que queda fotografiado con una incidencia importante en este mes o en estos meses, pero de alguna manera va a estar activa, va a estar latente esa energía marcial hasta que se dé el siguiente eclipse lunar, que dentro de las temporadas de eclipses de 2025 ya se va a dar en la primavera acá en el sur, septiembre, octubre, por ahí. Por ende, vamos a tener una energía marcial muy activa, muy presente. Está bueno ser conscientes de ello. A nivel país, digo, más allá de cada caso en particular. Obviamente, si tenemos algún factor en nuestra carta natal que esté cercano a los 10 y tantos grados de Cáncer, donde va a caer ese Marte, bueno, prestémosle atención. ¿En qué sentido? ¿Qué no se recomienda con este Marte tan protagónico? Sobre todo afectando al país en general. Bueno, cuando decimos confrontatividad, luchas de poder, etc. Lo cual es curioso y es muy difícil de evitar esas cosas en Argentina a nivel general, pero además en un año electoral como es este, ¿no?
uno desde acá, desde este foro, lo único que puede decir es pedir, por favor, dentro de lo posible, calma, tranquilidad, de cualquiera de las dos partes que puedan llegar a estar en confrontación en algún momento. Pero a la gente en general también, cuando vamos por la calle, cuando hablamos con nuestros vecinos, cuando alguien nos da un bocinazo porque, no sé, y evitar, por lo que más queramos, un gran consejo, ¿no? Real, tratar de evitar la confrontatividad, tratar de hacer tratar de ir hacia otro lado, tratar de escaparle un poco al conflicto en sí mismo, porque la cosa va a estar bastante álgida, como viene estando realmente, y los últimos meses también. Marte estuvo dando vueltas por ahí, se nota en varias cosas, bueno. Pero bueno, me parece importante tratar, y sobre todo entendiendo esto, ¿no? Si Marte tiene que ver con la confrontación directa, y puede haber una tentación a ir hacia la confrontación directa porque nos calentamos, porque alguien dice algo que no nos gusta o nos mira de una manera que no nos convence. Pero recordemos, también cae el eclipse sobre el Plutón natal, y Plutón con el nodo norte sobre el Plutón de la carta natal de Argentina, que ese Plutón está en 20 y tantos grados de Piscis. Entonces, el consejo que podríamos dar, y si vemos la dinámica Marte-Plutón, Marte es la acción directa, la confrontación directa, pero Plutón es la estrategia. Conviene, dentro de las dos cosas, ir hacia el lado de la estrategia. Si es el plano político, estrategias electorales más que salir como un loco a gritar. Si es en la calle, también. Si estamos lidiando, por ejemplo, con algún vecino molesto o lo que sea, trazar una estrategia para encarar el conflicto, de manera que en algún punto la experiencia termine siendo o terminando, concluyendo de manera satisfactoria, en donde no haya nada de lo que arrepentirse después, etc. Como siempre menciono, la canción de Virus que dice largar la piña en otra dirección. Bueno, este eclipse invita a largar la piña en otra dirección. En todo caso, hacer artes marciales, ir al gimnasio, hacer yoga, lo que sea. Hacer actividad física, ahí Marte está todo bien. Conectar con Marte desde una perspectiva inocua, protegida y demás. Pero en todo lo que tenga que ver con algo potencialmente confrontativo, mejor apelar a la estrategia. Es ese consejo. Digo, voy a tratar de cerrar el video para que este consejo quede latiendo en sus oídos, porque es así, de alguna manera es así. Me lo digo a mí mismo, insisto. Sobre todo, como les decía, si el eclipse les toca algún factor importante de sus cartas, recordemos, es un eclipse muy neptuniano, así que esta parte como de la confusión, de la imprudencia, puede estar ahí latente. Conviene apelar a la estrategia para reflexionar acerca de los potenciales riesgos de cualquier determinación. Justo acabo, con estos escroleos que uno hace en las redes sociales, apareció un video de un tipo que estaba ahí, había un tiburón, y se quiso acercar para como sacarse una selfie, no sé qué. Se terminó cayendo al agua, se cayó arriba del tiburón, zafó de casualidad, o sea, salió corriendo del agua, desesperado, como si fuera un dibujito animado que sale. Le quedaron, incluso es gracioso porque le quedaron, tenía unas crocs, y las crocs quedaron, unas ojotas, le quedaron flotando en el agua, y quedaron ahí para siempre porque nadie se iba a meter a buscarlas, donde estaba el tiburón ahí. Pero digo, es como un ejemplo de, che, si somos medio imprudentes, si no lo pensamos demasiado, y tal vez nos caemos en el agua y hay un tiburón. Entonces apelemos a la estrategia. De hecho, esta persona podría tal vez haber dicho, bueno, me voy a sacar una foto pero desde más lejos, o sea que usemos un zoom como para que se vea el tiburón a lo lejos, mientras que yo estoy seguro en la costa, porque bueno, no nos queremos caer encima de un tiburón tigre que es
un depredador, no sé. Así que como ejemplo sirve, porque el tiburón es Marte. Ojo con Marte. La estrategia es Plutón. Y Plutón nos estaría ayudando a los argentinos, insisto, por esto que acabo de decir, pero en general también porque Neptuno, como decía, puede tener que ver con esto de una cierta inconsciencia, una cierta imprudencia. Y Plutón, desde la parte estratégica, nos ayuda a no caer en esas imprudencias. Así que ese es el consejo que les puedo dejar finalizando el video. Vamos a profundizar, insisto, les dejo acá abajo los enlaces para ver la activación generalizada de los eclipses y demás. Y nos veremos el video que viene.